Poco se habla del duelo de emigrar, de las despedidas, los miedos y las incertidumbres que surgen al comenzar una nueva vida en otro lugar. Aquí compartimos nuestras historias, nuestras luchas y sobre todo la fuerza que nos impulsa para seguir adelante. Bienvenidos a un episodio más de Raíces al Aire, este espacio creado para ti, para encontrar motivación, apoyo y la certeza de que no estás solo en este camino, porque emigrar no solo es dejar un lugar, sino también reinventarse y encontrar nuevas raíces. Estamos juntos en este viaje. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces al Aire. Yo soy tu host Natalia y hoy tengo el gusto de compartir este espacio con una invitada muy especial, a quien conozco desde hace años, se podría decir que la conozco desde toda la vida y bueno, ella es mexicana, ha vivido en Francia, Alemania, Suiza y Austria y además trabaja en una cooperación internacional. Y hoy vamos a platicar sobre algo que seguro muchos de ustedes se han estado preguntando, cuáles son los beneficios y desafíos de vivir en el extranjero. Vamos a descubrirlo desde la perspectiva y la experiencia de Denise Navarro. Denise, hola, ¿cómo estás? Si puedes presentarte, por favor. Hola Natalia, mucho gusto. Claro que sí. Pues primero que nada, un gusto estar aquí contigo compartiendo. Como dices, hemos estado juntas en este andar de la vida por muchos años y me alegra estar el día de hoy aquí contigo y con tu audiencia hablando un poco pues de lo que yo he vivido en estos andares. Como lo has mencionado, me llamo Denise Navarro. Tengo 35 años, entonces he tenido 35 años para aprender algunas cositas y sobre todo, como mencionas, he tenido la fortuna de vivir en el extranjero, de ir y regresar varias veces entre mi país, México, y diferentes países. Y bueno, estos 4 países que mencionas, que en general he vivido periodos de 1 año hasta 5 años y bueno, ese es en mis andanzas por el mundo y a nivel personal, profesional, pues ahora estoy en un momento en que he regresado a vivir a casa, a mi país. Así que voy aprendiendo muchas cosas, volviéndome a encontrar y un trabajo que también me ha permitido, ¿no? El ver el mundo, el conocer el mundo, ya que me dedico a trabajar en una agencia de cooperación internacional, donde pues estar en otro país e interactuar con diferentes culturas es parte de mi día a día. Muy bien, Denise, pues muchas gracias, bienvenida y bueno, se puede decir que ahora sí eres parte del mundo y para el mundo. Has estado en muchos lugares y bueno, qué interesante todo esto que nos cuentas. Entonces, me gustaría arrancar con una de las preguntas que seguramente la mayor parte de las personas que tienen el plan de mudarse a otro lugar o que ya lo hicieron tienen en mente, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la mayor ventaja o la mayor recompensa que experimentaste al mudarte al extranjero, tanto en lo personal como en lo profesional? Claro que sí. Bueno, mira, Natalia, a mí antes que decir un poco de lo que he ganado, que no es poco, yo diría que es bastante, yo creo que es muy importante pues comunicar o hacer esta reflexión que hice justo preparándome para tu podcast, para esta charla, es como también cómo migramos, cómo nos vamos, con qué sentido, hacia dónde, cuáles son las razones o circunstancias. En mi caso, pues para que también la audiencia lo pueda sentir, yo la primera vez que me fui de México, yo tenía ya 21 años, cumplí 22 en el extranjero y mi primera experiencia fue como estudiante. Entonces, en realidad, la ganancia que obtuve, digamos, en esta primera fase de mi vida fue, en cierto sentido, la experiencia Claro, tanto personal, de, pues, de conocer, de viajar, de la emoción un poco de aprender algo nuevo, todo esa, sí, ese burbujeante, ¿no? Que uno tiene a muy temprana edad de quererse comer al mundo, así fue es. lo que me llevó. Exactamente. Entonces, creo Muy que bien. en ese momento, esa ganancia que se dio fue, fue el conocer por primera vez que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Es como una ventana al mundo. Creo que fue muy romántica la primera vez que yo me fui, en el sentido de que, pues, estaba pequeña y no sabía a lo mejor mucho sobre qué quería después en la vida. Y en ese momento en específico, la pérdida que tuve fue amorosa.
No, Yo tenía un novio en México en ese momento, estaba muy enamorada, estaba muy niña, 21 uno, bueno, es de esos primeros amores, claro, y y yo creo que mi gran pérdida fue irme llorando por él, ¿no? Como toda esta parte que si soy muy sincera, yo no siento que me permitió entregarme por completo a la experiencia. Yo estaba como con un pie allá y un pie acá en México. claro. Eso siempre es Eh, una parte difícil. Siempre tenemos que arriesgar algo para poder tener cosas, no, tal vez no en el momento mejores, pero para aprender algo siempre hay que dejar algo atrás, pero siempre es para crecer. Entonces, exactamente. paso a paso, ¿no? Sí, y la verdad que también está bien sentir esa tristeza. En mi caso fue muy interesante porque yo llegué sintiéndome como muy triste. Yo sabía que quería irme, yo ya lo tenía planeado, busqué una beca para estudiar en el extranjero y fue un proceso muy lindo, aparte un país que tenía muchas ganas de conocer, Francia en ese momento, aprender el idioma, toda esta parte. Me había preparado mucho, entonces, era algo que yo quería hacer, pero claro que me iba, pues, enamorada y triste de no ver al novio. Entonces, yo llegué en las primeras semanas un poco más como: "Ay, ¿qué hice? ¿Por qué me vine acá si yo tenía novio?". Em, pero conforme fue pasando el tiempo, yo aprendí a disfrutar más. Y yo recuerdo que mis compañeros con los que iba en este programa, al contrario, al principio fue un tema de mucha emoción, de: "Ay, estoy súper bien", y más bien un poco la añoranza vino después. Creo que en Claro. esa primera fase la ganancia fue, pues, la independencia, el saber que, pues, te toca a ti todo, aunque bueno, ya Ujú. 21 ya eres un poco más autosuficiente, pero también compartí esa experiencia con gente que iba por primera vez fuera de la casa de sus padres. Entonces, aprender a hacer un huevo o el arroz, eso eran los retos en ese momento. Los verdaderos retos de Los la vida. verdaderos retos, ¿no? Así es. El aprender a administrar nuestra beca, ¿no? La primera vez que, bueno, si te falta, ¿no? Y no está papá o mamá para ese apoyo. Entonces, creo que fue como esa primera gran oportunidad de confiar en que puedes, en que vas a solucionar esos pequeños retos de la vida. Y As regresé y tuve la oportunidad de irme en otras circunstancias. Ya he ido y venido de México y también lo que me llevó después fue un tema de estudios. Al principio creo que cuando te vas con una idea clara de cuánto tiempo vas a estar fuera, es diferente. Entonces, em, la segunda vez que me fui también fue a hacer un máster. Ya en ese sentido estuve en Austria y en Suecia y me quedé. Y cuando te quedas un poco, ya no hay fecha de retorno bajo un contrato, ¿no? Me quedé por temas laborales, esa es la realidad. Terminé de estudiar, me gustó mucho y conseguí unas prácticas profesionales en lo que es una agencia internacional. Y bueno, ahí empezó un poco mi historia de quedarme sin boleto de regreso, ¿no? Y, y ahí vienen los otros retos. Bueno, claro, Denise, como bien tú dices, la experiencia de irte a temprana edad, no tan temprana, a los 21 años fuera de casa, tal vez es una experiencia un poco más en el sentido de, para los jóvenes siempre es emocionante, ¿no? O sea, salir de tu casa, conocer el mundo, como bien tú dices, quieres comerte al mundo en el primer momento en el que pones el pie en el nuevo destino, pero una realidad es que cuando tú te mudas a otro lugar, ya para hacer tu vida allá, todas las cosas y las perspectivas cambian totalmente. Em, bueno, yo por ahí estaba diciendo en el capítulo pasado, en el episodio pasado, yo estaba contando que yo venía también con mi visa de estudiante, yo venía a estudiar y tampoco contemplé en quedarme, pero cuando tú te das cuenta de la realidad que ya estás viviendo, siempre se rompe como esa ilusión, ¿sabes? Porque esa es una realidad. Tú vienes con una ilusión de que, ay, voy a estudiar y vamos a ver qué pasa, hasta que te das cuenta que ya estás haciendo tu vida en ese nuevo país. Entonces, Ujú, vienen los duelos y totalmente. con eso, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que tú más extrañaste de tu país de origen y qué consideraste una desventaja o una pérdida importante al estar allá? Claro que sí, yo creo que es muy cierto lo que dices, que te fuiste, te agarra la emoción, o bueno, en mi caso esa fue la experiencia,
y llega un momento en que te das cuenta que el tiempo pasa, los años pasan y empiezas a extrañar de otra forma. Creo que al inicio yo extrañaba o mis pérdidas, mis pequeñas pérdidas eran como la comida. Creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Como, ay, Claro, sí. extraño los sazones de mi casa y no sé qué. Pero empiezas a también a involucrarte y a darle gusto a nuevas cosas y todo. Pero para mí la marca fueron los 5 años, Natalia. Creo que antes de los 5 años, extrañaba cosas así, te digo, como la comida, la música, algunas fiestas con amigos. Y creo que para mí el duelo realmente comenzó a partir de los 5 años de estar ya radicando en un nuevo país, con un trabajo estable, con una rutina hecha, que me levanté un día y me di cuenta de esas cosas como que me estoy perdiendo, ¿no? Un Ujú, poco, los cumpleaños, los aniversarios, eh, pero también, y esto fue para mí muy sorprendente, creo que es la cotidianeidad, o ¿cómo se dice? Cotidianidad, el ujú. cotidiano con las personas, ¿no? La espontaneidad de decirte: "Oye, ¿estás ocupada? Vamos por un café, acabo de salir del trabajo". El día a día, ¿sabes? Creo que eso para mí fue una pérdida, un duelo, el darme cuenta que yo ya no iba a estar en esos pequeños momentos, em, que construyen al día. A lo mejor uno piensa al inicio en los grandes momentos, las bodas, los cumpleaños, la reunión familiar, la Navidad, que de cierta manera estuve porque tenía como la intención de volver a encontrarme en Navidades, entonces venía de vacaciones a México y cosas así. Pero fue esa pérdida, em, la que más me dolió, el acompañar ese compañerismo que uno tiene, el poder ir a andar al parque juntos o sí, eso fue duro para mí y darme cuenta que eso es lo que va a pasar. Y otra gran pérdida que es, no sé si llamarla pérdida como tal, pero pues una cuestión de la vida es que me doy cuenta que mis padres empezaron a envejecer. Yo creo que como niños los ves eternos y yo me fui ya cuando mis abuelos habían fallecido, entonces no tuve la desfortuna de perderlos en el extranjero y de tener que venir. Yo fui muy cercana a todos mis abuelos, pero sí el ver a mis padres hacerse viejos, y el no estar ahí fue para mí un gran balde de agua fría, creo. Y para mí por ahí pasa mucho la pérdida, ¿no? Creo que es muy importante, como dices, hacer esos duelos, que si uno no los hace, bueno, tampoco te permite abrazar lo nuevo. Pero sí, Claro. creo esas 2 cosas son para mí las más duras. Claro, ciertamente, como tú dices, el ver cuando tus papás están envejeciendo, bueno, yo soy muy unida a mis papás también, hablo con ellos, yo creo que diario, con mi mamá diario y con mi papá 1 o 2 veces a la semana, y que me hablen y me digan al momento de que tú preguntas: "¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vas?". Y ellos contesten: "No, es que hoy tuve un dolor nuevo, es que hoy tuve que ir a checarme tal cosa porque me sentí mal". Ahí es donde yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es una parte muy difícil al vivir en el extranjero. En mi caso, bueno, yo no puedo salir de Estados Unidos, entonces estoy en mi proceso de residencia permanente, entonces yo no puedo salir de acá y yo no me puedo imaginar que pase cualquier desgracia, que le pido a Dios que no sea así, pero imagínate, o sea, tú que estabas también súper lejos, las cosas pasan de un momento para otro y tú no puedes decir: "¿Sabes qué? Tengo que correr para allá y estar en cuanto antes", porque a veces las cosas no nos resultan como queremos, ¿no? Tenemos proyectos que hacer en donde vivimos, tenemos reuniones, tenemos compromisos. Entonces, ya no es lo mismo que estar en casa con ellos y tratar de cuidarlos, acompañarlos de la mano en todo este proceso de envejecer. Eso es algo que estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, pues son parte de la vida, son cosas que son parte de la vida, ¿no? Son experiencias y es un ciclo, es el ciclo de la vida misma. Entonces, ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos, como ellos nos cuidaron de chiquitos, pero bueno, la situación es diferente, los hijos ya se van de casa, ya no se quedan ahí con ellos toda la vida. La mayoría de las personas ahora están atreviéndose a irse al extranjero, entonces ciertamente sí es algo un poco complicado y de lo que nadie nos habla al momento de mudarnos. Por otra parte, bueno, la cuestión de que las
fiestas, los compromisos, los aniversarios, reuniones espontáneas con tu familia, con tus amigos o con quien sea. Esa pérdida creo que también la estoy viviendo yo. Ahora, pues, como te comento, no me es fácil poder regresar. Entonces, sí, esa es un duelo que yo todavía no puedo superar, o sea, hasta la fecha es algo que a mí me pone triste. Por ejemplo, ahora me pegó mucho el año pasado, la Navidad y el fin de año, no poder estar en mi casa con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Es doloroso, sí, es una realidad, pero después tú te pones a dar cuenta y volteas a verlos, ¿no? Y dices: "Okey, ellos están ahí, están bien, ellos siguieron con su vida y yo no puedo aferrarme a querer quedarme con ellos o aferrarme a tener que volver con ellos solo porque es un duelo que estoy teniendo", ¿sabes? Entonces, es importante manejar esto, pues, trabajarlo personalmente desde el fondo, expresar, y a mí me gusta mucho expresarle, por ejemplo, a mi mamá o a mi papá, ¿saben qué? O sea, hoy me hubiera encantado estar con ustedes, pero disfrútenlo mucho, yo estoy aquí con mi familia también. Ahí, pues, en mi papel me toca empezar a hacer nuevas tradiciones y nuevas costumbres a mí, en mi casa, que eso creo que es algo súper bonito, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo en que es bien doloroso y es bien frustrante el perderte eventos importantes. Uno de mis mejores amigos se va a casar en 2 meses y, bueno, yo no tengo la oportunidad de ir. Es algo que ahorita no me puedo perdonar, pero, bueno, no está en mis manos, y él sabe que yo lo acompaño de corazón. Entonces, ciertamente es algo que pasa, y yo me he puesto a pensar, Denise, hay muchas personas que no pueden salir, no del país, no porque estén esperando un estatus migratorio, no porque tengan o no la posibilidad económica. Hay personas que no pueden hacerlo porque están aquí en otras circunstancias y de verdad que eso a mí es algo que me parte el corazón. Yo, de verdad, yo les aplaudo y les mando un abrazo a estas personas porque qué fuertes, la verdad, qué fuertes. Nosotros que tenemos la oportunidad desde el privilegio de poder volver a casa y hay personas que no lo pueden hacer. La verdad, mis respetos. Sí, así es, totalmente cierto. Bueno, Denise, entonces, la siguiente pregunta que me gustaría, pues entrando en este tema de relaciones personales, me gustaría que nos platicaras cómo afectó tu mudanza, tus relaciones personales y familiares, y si fue un desafío mantener estos lazos a distancia. Claro que sí, bueno, me dejaste pensando con todo lo que me comentas, Natalia. Creo que ese es el gran reto muchas veces. Ese es el reto que viene después, porque cuando te vas, los primeros años probablemente es la emoción y las relaciones tienen como cierto pegamento para mí que tiene que ver con ese día a día. Entonces, para mí el reto más grande es cómo acompaño, cómo estoy presente, cómo pido estar con alguien desde la distancia, cuando no puedo abrazar o no puedo sentarme al lado, sobre todo si eres una persona que valora mucho la presencia física de otro. Y creo que yo no era una persona que necesitara mucho de tener a la gente cerca de mí físicamente. Yo soy un poco más de palabra, entonces una llamada me va bien, un pequeño detalle, un regalo, pero con el tiempo me di cuenta de la importancia de estar físicamente presente. Entonces, afectó mis vínculos totalmente. O sea, hubo sinceramente vínculos, amistades que no pude priorizar de la misma manera porque te vas y también empieza tu mente y tu personalidad a adaptarse, a conocer nuevas cosas. Tienes que también hacer amigos, comunidad a donde vas. Entonces, Claro. ese espacio de tener nuevas amistades y a veces priorizar los vínculos de tu área física, de tu comunidad, por aquellos que fueron como los más significativos en tu lugar de origen, ha sido duro. Yo lo más que puedo hacer es ser muy sincera, em, de qué puedo dar, y hay gente que se ha quedado y hay gente que se ha ido. Y de aquellos que se han quedado, yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo por estar, ¿no? O sea, y preguntar, mira, estoy ocupado, mira, no puedo, estoy viviendo esto. ¿Cómo puedo también hacer
que sientas que eres importante. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo el privilegio de tener amigos en varias partes del mundo y con algunos muy en específico el poder decir, bueno, tenemos que vernos una vez al año, encontremos un punto medio, ¿no? Y eso implica también compromisos económicos, de tiempo, ¿sabes? Un poco ahí está donde decidir con quién. Y eso en términos de la amistad, pero en términos de la familia, yo creo que también es muy importante reconocer que los lazos que tengo, son fuertes, ¿no? Entonces, como dices, yo también hablo con mis padres mínimo una vez a la semana. Entonces, crear esos espacios. Cuando estaba en el extranjero, como los domingos eran el día que yo podía hablarles, entonces yo me aseguraba de tener mi domingo por la tarde, si era por la tarde, libre, ¿no? No hacer planes y priorizar ese espacio porque era el momento en que yo podía charlar con ellos no, por teléfono, como sea. Entonces, con ellos es diferente en el sentido de que son mi familia y están ahí para mí y hay un poco más de, no sé, como de presencia. Entonces, pero igual, o sea, creo que hay que hacer el espacio para poder tener ese vínculo. Algo interesante que escucho aquí es hacer el espacio para, pues, para tu familia y amigos, pero, ¿sabes que yo creo? Bueno, yo lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Uno va creciendo personalmente, mentalmente, y hay algunas ocasiones que los amigos se van quedando y no es por nosotros, no depende de nosotros, ¿no? Entonces, ahí entra otro duelo, que es el duelo de los amigos que se quedan en el camino, que no deciden o no apoyan no es que no apoyen, es que no alcanzan a entender esta dimensión de que tú ya tienes una nueva vida en otro lugar, ya tus prioridades no son las prioridades que tenías cuando estabas en México. Entonces, es otra parte que se pierde al mudarte. Pero como bien dices tú, también una de las cosas buenas es conocer gente nueva también al nuevo destino donde Exacto. vas. Yo no te voy a mentir, para mí ha sido muy difícil encontrar amigos aquí. Em, Encontré amigos en la escuela, bueno, yo vine a estudiar inglés, entonces en la escuela donde yo estuve hice varios amigos, amigos que hasta la fecha siguen en mi vida y el cual yo agradezco totalmente el que hayan aparecido, pero también perdí amistades en mi país, ¿no? En mi casa. Entonces, yo entiendo que todo el mundo tiene vida, una vida que atender, pero bueno, ahí es donde tú dices, hay que hacer el tiempo necesario para las cosas Claro. importantes, ¿no? Y yo considero mi círculo de amigos y mi familia es lo más importante en mi vida, bueno, aparte del trabajo, pero todos tenemos cosas que hacer, sí, todos tenemos cosas que hacer, pero hay que atender también nuestras prioridades, ¿no? Y Y sabes, con el ah, sentido, no, 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 perdón, disculpa que te interrumpa, es algo que me vino a la cabeza así muy, muy fuerte, porque yo tengo aparte amigos que que entienden esta parte y que puede que no necesiten una llamada cada semana, pero que cuando nos encontramos es como ponerle al botón de pausa que tenía, lo despausa, no sé si se diga así, y continúas, y creo que esos son verdaderos regalos. Hay amigos que no importa que no les hables en 2 3 años, en el sentido de verlos una vez al mes, sino de repente un mensaje, algo, y que cuando se encuentran, genuinamente están interesados en escuchar qué ha sido de ti y también disfrutar de tu presencia. Creo que también tengo esa fortuna aunque se hayan, tú sabes, uno se dedique a su vida y todos hacemos lo nuestro, como también entendemos que la vida adulta es más compleja y que el hecho de que no estés no quiere decir que no te importe o que no te interese. Creo que ese tipo de amigos son un regalo también. Y he tenido fortuna, como dices, de encontrarlos. Pero entiendo el tema de los duelos. Yo creo que la historia de migrar, y no solo migrar, la vida de misma es duelos de ida y de venida. Creo que son más evidentes para nosotros. Esa es la diferencia, porque no así es, estamos, pero los duelos están en cada etapa de claro, la vida. claro. Y bueno, retomando lo que dices, esas amistades que se quedan a pesar de las circunstancias de la distancia y de todo lo que pasa, la verdad que sí, son un regalo de la vida misma, y creo que ellos, tanto ellos como nosotros entendemos. Somos adultos, tenemos cosas por hacer,
pero es increíble en el momento en el que tú dices: "Okey, ¿sabes qué? Voy a México de visita, vamos a encontrarnos", y se hacen el tiempo de poder verte, Exacto. o cuando ellos vienen también de visita acá: "¿Sabes qué? Voy a ir, puedes, ¿tienes un chance de vernos?". Claro que sí, nos encontramos y exactamente es lo que tú dices, pones play al botón de pausa y las cosas siguen como si jamás se hubieran detenido, ¿sabes? Como si se hubieran visto ayer. Exacto. O sea, todas las cosas buenas que vivieron durante años siguen ahí. Y, ¿sabes que yo lo veo como las relaciones así se fortalecen? Entonces, Sí. para mí es un regalo, sí, sí es un regalo, yo estoy agradecida por estas amistades porque además son un sustento, son una motivación para yo seguir acá también. Porque, bueno, ellos están siempre para mí cuando los necesito, que creo que esa es una parte bien importante también, que son, pues, estas personas que te ayudan, ¿no? Que te motivan. Hay días en los que, por ejemplo, yo me levanto y digo: "Es que, ¿sabes qué? Ya me quiero regresar", o es que, ¿sabes qué? Extraño mucho mi casa y mis amigos y mi familia, y ellos les escribe: "¿Sabes qué? Me siento así", y ellos sacan las palabras correctas para decirte: "¿Sabes qué? No estás sola, a pesar de la distancia, estoy aquí contigo, sabes que cuentas conmigo, el día que pueda voy a verte, el día que quieras eres bienvenido". Entonces sí, sí es una parte bien bonita de la amistad, sacando lo negativo o el duelo de perder amistades, ¿no? Muy bien, Denise. Entonces, me gustaría hacer otra pregunta, si hubo algún aspecto cultural en el que tuviste que adaptarte o cambiar tu forma de pensar para sentirte más integrado en tu nuevo país. Sí, creo que sí, varios. Depende mucho de dónde va uno, y yo creo que la primera cosa que descubres es que el mundo piensa diferente, y que lo que tú considerabas cosas muy simples, puede ser, que te das cuenta que no es lo mismo en otros países o en otras culturas. Y, y ahí empieza para mí también una de las grandes ganancias, ¿no? De emigrar es poder mirar el mundo a través de los ojos de otros. Ujú, Entonces, creo que así puntualmente que yo recuerde temas que haya tenido que trabajar o replantearme, el primero es el tema de la proximidad física. Yo como latina, como latinos, estoy acostumbrada a acercarme mucho a las personas cuando hablo, que el espacio personal sea muy corto, incluso claro. llegar a tocar a la gente más, ¿no? Como, una palmadita en el hombro o en la Saludas de espalda. beso. Exactamente. Y me di cuenta que no todos son así, ¿no? Y Ujú, culturalmente, no solo a nivel persona, sino que me tocó entender qué es el espacio personal para otros, sobre todo en Europa, y por qué para ellos es importante ese espacio. Y al principio creo que uno no lo ves a través de tu filtro cultural, como, ay, qué exagerados, o ay, ¿por qué no ujú, son así? Y todo lo cuestionas de por qué no son como yo, ¿no? Y luego que pasa un tiempo, creo que a mí me ayudó mucho el poder ponerme en el lugar del otro y decir, ah, bueno, ¿por qué para ellos esto es importante, mantener ese espacio, no? Tiene que ver con un tema de respeto, de cuidado. Entonces, ahí es cuando creo que el experimentar otras formas de ver el mundo, de vivir el mundo, te abren la mente y puedes ponerte en el lugar de ellos y decir, bueno, es cierto, es válido también este punto, ¿no? Eso fue mm, uno de los temas. Creo que también otro es la parte del silencio. Creo que los latinos, ahora yo, que me estoy readaptando a mi cultura, me parece ruidoso. No lo sé, puede que no definiría como ruidosos o bulliciosos, pero la relación con el sonido es diferente. Y hay culturas que valoran en extremo el no hablar, el silenciarse, el no escuchar música, el estar realmente en un estado de, sí, de vacío auditivo, y para mí fue algo realmente nuevo y que aprendí a valorar como, ah, bueno, no necesito tener la música todo el tiempo o hablar y hablar y hablar, o sea, sí. los domingos Denise, son ahí sagrados. perdón que te interrumpa, ahí yo Sí. tengo la duda, ¿estos momentos de silencio son por cuestiones de las personas están en concentración, o están meditando, o simplemente porque prefieren el silencio? Sí, exactamente. Para mí la experiencia puntual ha sido que cuando viví en los países germánicos, ¿no? Alemania y Austria sobre todo,
el domingo es un día donde no hace ruido, en el sentido de que está prohibido, por ejemplo, incluso reciclar los vidrios porque hacen Ujú. ruido, no puedes usar bueno, no que no puedas, pero el uso de la aspiradora o poner música de alto volumen no está culturalmente aceptado porque es un día de descanso, es un día donde no hay ruidos. Entonces, em, podría uno usarlo para meditar o estudiar, pero es simplemente un día de descanso, o no trabajamos tampoco. O sea, yo sé que muchos no trabajan los domingos, pero no hay supermercados abiertos, ¿no? Es como un día que se descansa. Y al inicio decía, uy, qué aburrición, o sea, no hay nada que hacer, pero creo que te das cuenta, es como, luego valoré eso y dije, ay, qué bien que hay un día de descanso. No tengo que ser productiva todos los días. Sí, fue un Claro, poco Denis, así. perdón que te interrumpa de nuevo, pero se me hace increíble porque, como bien dices, o sea, los latinos, los domingos es como de, okey, ¿sabes qué? Sí voy a echar la flojera, es el día de descanso, pero te pones a ver la tele, te pones a escuchar música, te pones a limpiar la casa. Entonces, se me hace muy gracioso, o sea, las personas que no tienen, bueno, no tenemos conciencia de las cosas diferentes, culturas diferentes a la nuestra, puedo entender totalmente tu shock, ¿no? Al momento de llegar allá, pero ¿por qué no hacen ruido? O sea, es domingo, sí es para descansar, pero vamos a ver algo, o vamos a la calle a tomar algo, y que las cosas estén cerradas, o incluso que no puedas ni siquiera reciclar tu basura, se me hace algo, pues, raro, ¿no? Pero, desde mi perspectiva, porque, bueno, yo no he estado en esos países y porque en mi cultura es totalmente diferente. La cultura donde yo vivo ahora también no es tan distinta a mi cultura mexicana, pero tampoco es, siento yo, en este extremo a lo que tú estás contando, ¿no? Sí, y bueno, ahora dices extremo. Al principio me parecía extremo, es cierto. Y después uno empieza a adaptarse, ¿no? Que también, por ejemplo, esos son temas como de prácticas culturales, pero de personalidad. Hay culturas mucho más directas y frontales. Sí. Y yo creo que los latinos somos un punto medio, porque también hay culturas mucho más indirectas, donde es muy difícil que escuches que alguien te dice, no, no quiero ir a esa fiesta. Pero hay culturas que son mucho más directas yo entiendo que como mexicano tenemos esta práctica de, sí, luego nos vemos, hablamos, oye, ¿quieres venir a mi casa? Sí, sí, yo te aviso. Cuando Ujú. allá en ciertos amigos de ciertas culturas que tuve, fue como, no, no quiero ir. Y al principio era como, Y es qué aceptable, ¿no? fuerte. Sí, pero es aceptable Claro. porque no quiere. Entonces también eso me ayudó a lo mejor a replantear mis ideas sobre qué es correcto y qué no, Ujú. basado en lo que yo pienso que es la cultura, ¿no? Como esto debería hacerse porque así se hace en mi país, ¿no? Claro. Entonces, no es que ya sea súper directa, pero valoro, por ejemplo, mucho que la gente se confronte o te diga de frente, mira, esto no me gusta. Y ya no me lo tomo como, qué mala onda, ¿por qué me dijo que no? Digo, okey, bueno, eres así, okey, lo entiendo, ¿no? También eso me ayudó, creo, el darme cuenta de otras formas de De hacer las pensar, de cosas, de actuar. pensar, de actuar, que también no me tomo tan en serio, o no tomo mis ideas tan a pie de la letra, porque, pues, en otro lado del mundo se hace diferente, ¿sabes? En otro lado del Claro. mundo está mal, o algo así. Claro, claro. Pero, ¿sabes qué, Denise? Ahora con lo que dices de esta parte, yo lo veo, o bueno, mi perspectiva desde fuera de esta cultura, yo podría decir, ¿sabes qué? A mí eso probablemente me ayudaría a crecer como persona para aprender a decir no. ¿Sabes qué? No quiero ir, ¿sabes qué? No puedo ir, y hazle como quieras, o sea, no es no y punto. En la cultura mexicana, para las personas que nos escuchan de otras partes, en la cultura mexicana el decir no no es muy bien aceptado hasta la fecha, ¿no? O sea, te dicen no y es como, quieren un porqué. No quiero ir, okey, pero ¿por qué no? ¿Qué te hice? ¿Qué puedo hacer para que vayas? O el, ¿sabes qué? No quiero hablar de esto y punto, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, claro que las culturas son diferentes, aportan diferentes cosas, pero yo lo veo más desde una perspectiva personal. ¿Cómo te puede Claro, ayudar todo esto a crecer a ti como persona? Claro que al inicio puede ser un shock gigante de que te digan: "No, no voy a ir", o "No quiero ir", y tú lo tomes como: "Ah, ¿qué pasa, no? ¿Qué hice?". Y al final tú claro. te vas dando cuenta de que, okey, las personas de ese país son así, su cultura es así, su vida normal es así, y te aporta algo a ti como persona. Entonces,
ahí viene una contraparte en el que tú ahora que regresaste a México y tú empiezas a utilizar esto que fuera del país donde lo aprendiste, tal vez ahí viene también como una pelea, ¿no? De que, Sí. okey, yo estoy actuando como aprendí a hacer allá, pero ahora aquí no lo entienden, entonces Exactamente. es regresar a tus raíces, ciertamente, regresar a tus raíces, tal vez con la raíz un poco más grande o un poco más madura y, pues, bueno, cambiar la forma de pensar de la gente, de ti, ¿no? Entonces, yo considero que es algo difícil, pero bueno, como hablamos hace rato en las relaciones personales, la gente que te conoce, los que te conocemos, siempre vamos a saber el porqué de tus respuestas, porque ya no eres la misma que conocí cuando éramos pequeñas, porque las situaciones nos hacen crecer, nos hacen cambiar, ciertamente, y pues bueno, aceptar. Yo creo que la gente que conoce tu nueva versión y conoció tu versión anterior y va a conocer tus siguientes versiones, siempre van a aceptarte como eres, con los cambios culturales que traes, porque no solamente te quedas con el destino de donde vienes, ¿no? O de donde estás. Meramente el mudarte a un país te va formando como persona, es una nueva identidad, y a mí eso se me hace increíble. Es una parte súper increíble del poder cambiar de ciudad, de país, tanto, mentalmente también, Sí, te cambia totalmente. así es, totalmente. Te hace abrir la mente, creo. Okey, Denise, nuestra última pregunta es, si pudieras retroceder el tiempo, ¿habría algo que habrías hecho de manera diferente antes de mudarte en cuanto a tus expectativas o preparativos? Qué buena pregunta. Ahora que me la haces, creo que como tal yo soy de la idea de no arrepentirse o de hacer las cosas diferentes. O sea, si veo un poco para atrás, creo que en general a lo mejor estaría más presente hacia lo que estaba viviendo en el momento, ¿no? Como te digo, te cuento esta historia de la primera vez que me fui, pues pensaba en el novio. Ujú, Entonces no estaba totalmente entregada a la experiencia. Y muchas veces eso me ha pasado. Entonces, creo que para mí una de las cosas que, no que haría diferente, pero que me gustaría poder aconsejarme es como, bueno, vive el proceso tal y como lo estás viviendo, incluyendo los duelos, ¿no? O sea, llora lo que tengas claro. que llorar, deja lo que tengas que dejar. Y el más presente es porque también creo que cuando estás más presente disfrutas más los momentos, ¿no? No sabes cuándo vuelves o si vuelves, no sabes cuándo te vas o si te vas, ¿no? Entonces, creo que el poder vivir más experiencias, eso sería para mí un consejo. Creo que lo haría más consciente. Y a lo mejor un tema muy práctico simplemente sería un poco más organizado en documentos, en fechas, en momentos y ya radicando en una ciudad, pues ser también turista en ese lugar. Muchas veces como he llegado a vivir y digo, ay, bueno, sí, después voy, luego visito ese lugar y todo. Y se fue el tiempo y me regresé y ya nunca fui. Entonces creo que eso sí lo haría un poco diferente, sería como más turista en ese lugar, de conocer y también conocer un poco más de los lugares antes de ir. Está muy bien como experimentarlos desde esta parte del día a día de la vida que vas a hacer, pero interesarte un poco como, bueno, ¿quién vive acá? ¿Qué hablan? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál ha sido su cultura, su idea del mundo? Que eso es algo que aparte lo he aplicado mucho a mi trabajo porque me toca, pues, trabajar en otros países, fuera de México también y viajar constantemente. Y entonces, el ir ahí y estar no solo es de visita, es un poco tratar de entender por qué piensan así. Porque creen este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué han tenido a nivel cultura que les ha llevado a esto? Y creo que en eso va mucho de la mano, pues sí, la historia, todas las situaciones que han experimentado como pueblos o como naciones y el idioma, ¿no? Entonces creo que a lo mejor haría diferente eso, aprendería más rápidamente o aprendería los idiomas de los países a los que he ido. Siendo muy Claro, sincera, no hablo todos los idiomas de los países en los que he radicado, pero sí sería algo que puede que haría diferencia. muy bien.
algo que mencionas, sobre el idioma siempre es un reto. em, Se me hace buena idea, creo que es un buen consejo el investigar un poco también a dónde vas antes de llegar, ¿no? Cómo es su cultura, cuál es el idioma, cómo son las relaciones personales, las personas de mi nuevo destino. Entonces, se me hace un consejo súper bueno. También el idioma, hay bastantes plataformas en las que tú puedes tomar clases para no llegar en ceros, ¿no? Clases, Claro. para principiantes, practicar tu speaking o lo que sea, porque, bueno, yo bien lo dije en el episodio pasado, yo me llevé una gran sorpresa al saber o al darme cuenta que no hablaba el idioma en el que me encuentro hoy en día, ¿sabes? O sea, el inglés te lo enseñan en la escuela, sí, tú crees que lo sabes, tú crees que lo hablas ahí con tus amigos, y regresas o vienes a la realidad, te regresas tu mente a la realidad y dices: "Es que no lo hablo, o sea, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé cómo hacer". Entonces, yo podría dar un consejo en buscar em, alguna aplicación donde tú puedas estudiar el idioma, porque sí es bien importante. Y también es divertido, ¿no? El llegar y darte cuenta que la gente no te entiende. Para mí me tomó más como motivación. Al principio era frustración, sí, claro que fue frustración, pero después era divertido como el ver cómo iba yo avanzando en cuestión del idioma, pero aún así la gente no me lograba entender. Entonces, yo lo tomé como motivación. Entonces, Claro. se me hace buen tip el que la gente investigue un poquito antes de llegar a su nuevo destino. ¿Qué me espera? ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Sí, totalmente. Creo que eso es parte del proceso. Creo que es como, e incluso ya estando ahí, es cambiar nuestra mentalidad un poco a ser curiosos también. No desde el que juzgo lo nuevo y digo, uy, qué mal que lo hacen, uy, qué bien que lo hacen. Como en su momento yo también pude haberlo hecho y seguro que lo Ujú, hice, pero es un poco esta mentalidad de descubrir, de conocer. Bueno, yo estoy acá. Es más bien, ¿para qué hacen eso de esa forma? Ay, mira, qué interesante, se relacionan de esta manera. ¿Cómo les sirve? ¿Qué ventajas tiene? Porque por algo hace esa cultura, esa forma de claro, relacionarse, o esa forma de comer, o esa forma de hablar, porque tiene que ver con algo que es beneficioso para ellos. Entonces, si uno va ante las circunstancias con esa mente de curiosidad, más allá de que yo lo sé o que está bien o está mal, sí, sí te ayuda. O sea, realmente dices, te puedes empezar a poner en el lugar del otro y decir, ah, mira, esto sirve aquí por esto, ¿no? Funciona de esta manera por esto, les ha venido bien por esto. Y creo que eso se puede sí aprender en el lugar, pero también es bueno, como dices, un poco saber, ser curioso, preguntarle a la gente, oye, qué interesante, ¿por qué hacen eso? Y yo creo que siempre el que alguien muestre interés en tu cultura es lindo, ¿no? Es como, ah, déjate claro. explico, mira, los mexicanos somos así. Y eso creo que es internacional. Si tú vas a China, a Estados Unidos, a Francia, y tú realmente muestras un genuino interés por aprender, no por juzgar o cambiar, por aprender y por entender al otro, es bienvenido, siempre. Y eso también en el idioma, aunque no lo hables, no lo domines, o la comida, lo que sea, eso va a ser bienvenido. Y eso abre muchas Claro, puertas. claro, Denise. Pues bueno, con esta pregunta terminamos. Estoy muy agradecida. Gracias por aceptar la invitación a este espacio. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar. Pues más que nada te agradezco, Natalia, por este espacio, a toda tu audiencia que nos escucha, que sé que son personas que han estado o están en el proceso de migración o les interesa o ya dejaron, bueno, en diferentes facetas. Y creo que es un grupo muy grande, somos muchos los que hemos vivido la experiencia de una u otra forma y me parece fantástico que también hay espacios así de reflexión, de intercambio, porque muchas veces cuando uno está solo en el extranjero, no sabes que hay otros que piensan igual, o que le han pasado igual, o que han tenido esto y lo descifraron de aquella manera. Y creo que escucharnos e intercambiar siempre ayuda a crecer, a fomentar más cariño, más comprensión, más empatía, sobre todo en el mundo actual que lo necesitamos. Así que bueno, gracias por este espacio y por permitirnos tener estos diálogos y fomentar eso, ¿no? Que este espacio
tuyo sea realmente un lugar para el diálogo, la comprensión y el apoyo y el cariño mutuo. Así que muchas gracias. Así es, gracias a ti, Denis. Y bueno, espero poder tener una vez más tu presencia más adelante en este espacio. Y bueno, a todas las demás personas que estén interesadas o que tengan alguna historia que contar, pues bueno, este espacio es para ustedes, creado con ese fin de poder compartir experiencias, de motivarnos juntos, porque pues bueno, acuérdense que todos estamos en este mismo viaje, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Raíces al Aire y no olviden suscribirse al canal, compartir este episodio en sus redes sociales y también vayan a seguirnos en Spotify y en el Instagram del podcast. Los espero en el siguiente capítulo. Gracias. Bye.